Imagina que el sol de la mañana apenas empieza a despuntar sobre la base aérea El Halcón Dorado, y en el gigantesco hangar Alfa ya se siente una atmósfera extraña. La silueta imponente de El Espíritu Invisible, un bombardero de sigilo, domina el espacio, proyectando sombras alargadas sobre el pulcro suelo de hormigón. El personal de tierra se mueve con una eficiencia casi coreografiada, preparando la nave para una posible misión. Ese día, el sargento mayor Martín le pasa una llave inglesa al soldado Ruiz mientras trabajan en un panel de acceso. ¿Te enteraste de la inspección de hoy?, pregunta Martín, limpiándose la grasa de las manos. Ruiz pone los ojos en blanco. Otra más. ¿No tuvimos a los auditores del Ministerio de Defensa el mes pasado? Esta vez es diferente. Dicen que viene una contratista civil de Madrid, especialista en sistemas o algo así. Martín se encoge de hombros con desdén. Seguro es otra Cometarifas que jamás ha visto un avión por dentro. Los jóvenes mecánicos continúan con su labor, bromeando ocasionalmente sobre empujalápices y funcionarios del gobierno que no sabrían distinguir una tubería de combustible de una manguera hidráulica. Sus risas resuenan por el hangar hasta que la puerta lateral se abre, dejando entrar un chorro de luz solar que atraviesa el suelo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Una figura se recorta contra el resplandor. La persona que entra no es lo que nadie esperaba. Nada de uniforme impecable con galones y condecoraciones. Nada de burócrata con maletín y traje de negocios. En su lugar, una mujer de unos 30 y pocos años, vestida con un sencillo mono de vuelo sin distintivos, entra en el hangar en silencio. Solo lleva una tablet y un pequeño kit personal. Nada en ella llama la atención de inmediato. Sin placa de identificación, sin insignia de rango, nada más que su andar tranquilo pero seguro, delataba a alguien que sabía perfectamente dónde estaba. «Es ella», le susurra Ruiz a Martín. No parece gran cosa. Martín se encoge de hombros. Seguro que nunca ha tocado un avión de verdad. La mujer, Lluvia Montoro, según la credencial de visitante sujeta a su bolsillo, se mueve metódicamente por el hangar, deteniéndose ocasionalmente para tomar notas en su tablet. Parece no darse cuenta de las miradas de reojo, ni de los comentarios susurrados. Su atención se centra por completo en la aeronave y los sistemas a su alrededor. Cuando se acerca al sistema de combustible en el que trabaja Ruiz, se detiene, observando en silencio. «¿Necesita algo, señorita?», pregunta Ruiz, sin molestarse en ocultar su fastidio por ser observado. «Solo documentando», responde Lluvia, con voz suave pero firme. Ruiz reanuda su trabajo, dándole deliberadamente la espalda. Calibración estándar de la línea de combustible. Nada emocionante. Lluvia no dice nada, pero después de observar un momento más, se inclina. Pasa por delante de él y realiza un pequeño ajuste en la herramienta de calibración. La lectura digital se estabiliza de inmediato, mostrando una alineación perfecta. Ruiz parpadea, sorprendido. «¿Pero cómo?» Lluvia simplemente dice, «experiencia», y ya se mueve hacia la siguiente estación. El sargento García, que había estado observando el intercambio, se acerca a Ruiz después de que Lluvia se aleja. «Cuidado con esa», dice en voz baja. «¿Qué quieres decir?». García se encoge de hombros. «Hay algo raro en ella. Los contratistas civiles no suelen saber tanto de los sistemas del espíritu invisible, especialmente de la secuencia de calibración de combustible.
Eso es conocimiento muy especializado. Ruiz mira a Lluvia, que ahora examina un panel de mantenimiento al otro lado del hangar. Quizás tuvo suerte. Quizás, responde García, pero no parece convencido. A medida que avanza la mañana, Lluvia continúa su metódica inspección del hangar y del avión. Se mueve con una economía de gestos que sugiere familiaridad con entornos militares, aunque no lleva insignias que indiquen ningún servicio anterior. Los mecánicos vuelven gradualmente a su trabajo, aunque muchos siguen lanzándole miradas curiosas. Durante la pausa para el almuerzo, el jefe de equipo busca sus credenciales en la terminal segura. La pantalla muestra solo información mínima. Consultora de sistemas, contratista civil. ¿Eso es todo?, pregunta Martín, asomándose por encima del hombro del jefe. Sin antecedentes, sin cualificaciones. El jefe de equipo niega con la cabeza. Nada más accesible a mi nivel de autorización. Extraño, murmura Ruiz. ¿Creen que es algún tipo de espía corporativa? ¿Lockheed tratando de robar secretos de un diseño de avión de hace 20 años? El jefe se ríe entre dientes. Lo dudo. Martín saca su teléfono. Déjame intentar algo. Escribe el nombre de Lluvia en un buscador, deslizando los resultados. Nada, ni siquiera un perfil de LinkedIn. ¿Quién no tiene una huella digital hoy en día? Alguien que no quiere ser encontrado, dice el jefe pensativo. Al otro lado del hangar, Lluvia continúa su inspección, aparentemente ajena a la discusión sobre su identidad. Se acerca a la cabina del espíritu invisible y mira dentro, sus dedos flotando sobre los controles sin tocarlos. Por un momento, algo parpadea en su rostro, una mirada de reconocimiento, quizás incluso de anhelo. La tarde trae nuevos desafíos. Mientras Lluvia observa la verificación de los sistemas de comunicación, sugiere en voz baja que se evite un enrutador secundario cuando aparece un error. El sistema responde de inmediato, arrancando normalmente. ¿Cómo supiste que eso funcionaría?, pregunta Ruiz, estudiándola con atención. Un problema común con el sistema Pegaso, responde ella. El truco del bypass no está en el manual, pero la mayoría de los técnicos de campo lo conocen. Pero tú no eres una técnico de campo, dice Ruiz, sospechosamente. Lluvia sostiene su mirada por un momento. No, dice simplemente, y luego se aleja para continuar su inspección. Más tarde, cuando se anuncia un simulacro de emergencia, la tripulación se apresura a sus posiciones asignadas. Para sorpresa de todos, Lluvia se mueve sin dudar exactamente a la posición correcta para el escenario del simulacro, sus movimientos automáticos y practicados. El ingeniero jefe Domínguez se da cuenta de esto y la observa con creciente curiosidad. Algo en ella le resulta familiar. La forma en que se mueve alrededor de los aviones, su comprensión instintiva de los procedimientos. Después del simulacro, accede discretamente a una terminal segura y comienza a buscar en archivos de misiones archivadas. Lo que encuentra lo deja paralizado. En la pantalla hay una imagen granulada de hace 5 años. Una Lluvia más joven, con equipo de vuelo completo, de pie frente a un espíritu invisible. El archivo está sellado como Operación Aurora Negra, clasificada, con una nota. Registro de personal redactado por orden del mando aéreo. Domínguez mira fijamente la pantalla, luego de vuelta al otro lado del hangar, donde Lluvia continúa su tranquila inspección. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Y por qué estaba de vuelta en El Halcón Dorado, fingiendo ser una auditora de sistemas? A medida que avanza la tarde,
Las tensiones en el hangar aumentan sutilmente. La noticia se había extendido entre el personal de alto rango de que algo no cuadraba con su visitante. Los mecánicos más jóvenes captan el cambio en la atmósfera. Sus bromas y charlas casuales van cayendo en el silencio mientras se concentran en su trabajo. Lluvia también parece sentir el cambio. Sus movimientos se vuelven más cautelosos, sus notas más deliberadas. Se mantiene a distancia de los grupos de personal que susurran, centrándose por completo en sus tareas de inspección. El día está terminando, pero todos pueden sentirlo. Algo se está gestando. La mujer que habían desestimado como una contratista más ocultaba algo significativo. Y en un lugar como el Halcón Dorado, los secretos tienen la costumbre de salir a la luz cuando menos se esperan. Mientras Lluvia guarda su tablet y se prepara para irse, se detiene cerca del compartimento del motor del espíritu invisible. Su mano descansa brevemente sobre la superficie de la aeronave. En ese momento, parece menos una auditora civil y más alguien que una vez llamó a esta magnífica máquina hogar. La verdad estaba más cerca de la superficie de lo que nadie se daba cuenta, esperando el momento adecuado para emerger. La mañana siguiente llegó con una tensión inusual sobre el hangar Alfa. Lluvia Montoro regresó precisamente a las 086, una vez más con su mono de vuelo sin distintivos, llevando la misma tablet y kit personal. Pero hoy se sentía diferente. La desestimación fácil del día anterior había sido reemplazada por una curiosidad cautelosa por parte del equipo de tierra. El sargento mayor Martín fue el primero en notar el cambio en la dinámica. Mientras Lluvia se acercaba a su estación de trabajo, se encontró enderezándose inconscientemente. Su actitud informal de ayer había desaparecido por completo. «Buenos días, señorita», dijo, su tono notablemente más respetuoso que antes. Lluvia asintió en señal de reconocimiento. «Sargento, ¿cómo se mantiene la presión hidráulica en el sistema de estribor?» Martín parpadeó. Ayer, ella había estado haciendo preguntas generales sobre documentación. Hoy, preguntaba sobre detalles técnicos específicos que no estaban en ninguna lista de verificación de inspección rutinaria. La presión ha sido constante a 3200 psi, respondió automáticamente. Luego se corrigió. Señorita, esa información no suele formar parte de una auditoría de sistemas. ¿No es así? Lluvia tomó nota en su tablet. Encuentro que la consistencia hidráulica a menudo indica la calidad general del mantenimiento. Al otro lado del hangar, el soldado Ruiz estaba teniendo su propio encuentro inquietante. Lluvia se había detenido a su lado mientras él trabajaba en la matriz de comunicación de la aeronave, pero en lugar de simplemente observar, había comenzado a señalar posibles puntos de mejora que no estaban en ningún manual estándar. El relé auxiliar tiende a sobrecalentarse en esta configuración, mencionó casualmente. Podrías considerar enrutar el acoplamiento de potencia a través del canal secundario. Ruiz detuvo su trabajo, con la llave a medio camino de un perno. Señorita, con todo respeto, esa modificación no está autorizada sin la aprobación de ingeniería. Por supuesto que no. Lluvia estuvo de acuerdo. Solo estoy señalando posibles mejoras de eficiencia. Pero sus sugerencias eran demasiado específicas, demasiado conocedoras. Ruiz intercambió miradas con los mecánicos cercanos, quienes comenzaban a darse cuenta de que su contratista civil sabía mucho más sobre el espíritu invisible de lo que cualquier auditor externo debería saber.
El ingeniero jefe Domínguez había pasado la noche investigando lo poco que pudo encontrar sobre la operación Aurora Negra. Los detalles seguían clasificados, pero logró reconstruir fragmentos. Una misión de rescate de rehenes hace 5 años. Probabilidades imposibles. Un solo espíritu invisible que de alguna manera había logrado lo que un escuadrón entero no pudo. La identidad del piloto había sido borrada de los registros oficiales después. Se acercó a Lluvia durante su inspección matutina de los sistemas de navegación. «Señorita Montoro», dijo con cautela, «he notado que parece estar particularmente familiarizada con los parámetros operativos del espíritu invisible». Lluvia no levantó la vista de su tablet. «He estudiado extensamente las especificaciones técnicas». «¿De verdad?». Domínguez se acercó, bajando la voz. «Porque la forma en que se mueve por este avión, las preguntas que hace, no es como alguien que aprendió de manuales». Por primera vez desde que llegó, la compostura de Lluvia se tambaleó. Se encontró con la mirada de Domínguez directamente, y él vio algo allí. No miedo, sino una evaluación cuidadosa. «Me tomo mi trabajo muy en serio, jefe», dijo finalmente. «Estoy seguro de que sí». Domínguez asintió lentamente. «Es solo que en mis 20 años trabajando en estas aeronaves, solo he visto ese nivel de comprensión intuitiva de pilotos que realmente las han volado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Lluvia reanudó su trabajo sin responder, pero Domínguez notó que sus movimientos se habían vuelto más deliberados, más cautelosos. Mientras tanto, el sargento García había estado llevando a cabo su propia investigación. Durante el almuerzo, llamó a un contacto en el Ministerio de Defensa, alguien que le debía un favor de sus días de despliegue. «Necesito que me busques un nombre», había dicho García en voz baja a su teléfono. «Lluvia Montoro. Se supone que es una consultora de sistemas civil, pero algo no cuadra». La respuesta fue inmediata e inquietante. «García, no hagas preguntas sobre ese nombre, y si eres listo, olvidarás haberlo oído». Cuando García regresó al hangar, encontró a Lluvia examinando los sistemas de asiento eyectable, un área que definitivamente no formaba parte de ninguna auditoría rutinaria. «Un área interesante para inspeccionar», comentó, acercándose lentamente. Lluvia no pareció sorprendida por su presencia. «Los sistemas de seguridad son componentes cruciales». «Lo son», García estuvo de acuerdo. «Pero los contratistas civiles normalmente no tienen autorización para examinar los mecanismos de eyección. Esos sistemas están clasificados». Los dedos de Lluvia se detuvieron sobre su tablet. «Tengo las autorizaciones adecuadas». «¿De verdad?». García sacó su teléfono, mostrándole la pantalla. «Porque cuando intenté verificar tus antecedentes, me dijeron que dejara de hacer preguntas. En mi experiencia, eso suele significar una de dos cosas. O eres alguien muy importante, o eres alguien que se supone que es invisible». La tarde trajo una complicación inesperada. El coronel Ramírez, el comandante de la base, llegó para una inspección no programada, acompañado por 2 oficiales que Lluvia no reconoció. Su presencia cambió de inmediato la atmósfera en el hangar. «¿Dónde está nuestra auditora de sistemas?», preguntó Ramírez al jefe Domínguez. «Junto al sistema de combustible, señor», respondió Domínguez, señalando a Lluvia.
Ramírez observó a Lluvia desde el otro lado del hangar, con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Este es su segundo día, señor. Ayer parecía una contratista de rutina, pero hoy... Domínguez dudó. Hoy está haciendo preguntas y observaciones que sugieren un amplio conocimiento operativo del espíritu invisible. Uno de los oficiales con Ramírez, una mujer de rostro severo con insignias de inteligencia, habló en voz baja. Señor, deberíamos hablar con ella directamente. A medida que el grupo se acercaba, Lluvia pareció sentir su presencia. Levantó la vista de su tablet y por un momento su máscara profesional se desvaneció. La expresión que cruzó su rostro fue de reconocimiento, seguida inmediatamente de resignación. Señorita Montoro, llamó el coronel Ramírez. ¿Podríamos hablar un momento? Lluvia se enderezó, pareciendo de repente menos una contratista y más personal militar. Por supuesto, coronel. El hangar entero pareció contener la respiración mientras el grupo se dirigía a un área más privada cerca de la oficina. A través de las ventanas de cristal, los mecánicos pudieron ver una conversación intensa, pero no pudieron distinguir las palabras. Ruiz se acercó a Martín. ¿Crees que está en problemas? Creo, dijo Martín lentamente, que estamos a punto de descubrir quién es realmente. Dentro de la oficina, el coronel Ramírez estaba estudiando un archivo clasificado en su tablet. Capitana Lluvia Montoro, leyó en voz alta. Anteriormente una de nuestras pilotos del espíritu invisible más condecoradas, oficialmente fallecida hace 5 años. Lluvia se mantuvo en posición de firmes, su fachada civil completamente caída. Señor, la pregunta es, continuó Ramírez, ¿qué hace una piloto muerta realizando auditorías de sistemas en mi base? La oficial de inteligencia se inclinó hacia adelante. Capitana, su registro muestra que fue abatida en acción durante la Operación Aurora Negra. Su servicio conmemorativo fue asistido por más de 300 personas. La piloto Lluvia Montoro fue abatida ese día, respondió Lluvia con cautela. Lo que quedó fue clasificado demasiado alto para seguir existiendo oficialmente. Ramírez asintió sombríamente. Y ahora ha vuelto, escondiéndose a plena vista como contratista. La pregunta es, ¿por qué? A través de la ventana de la oficina, el equipo de tierra observaba la tensa reunión. Sea lo que fuera lo que se estaba discutiendo, estaba claro que su misteriosa auditora no era quien decía ser. El soldado Ruiz se volvió hacia los mecánicos mayores. ¿Alguien quiere explicar qué está pasando? El ingeniero jefe Domínguez, que había estado escuchando discretamente las comunicaciones de radio, de repente se enderezó. Todo el mundo a trabajar, ordenó. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. El sistema de alarma de la base se activó. Un sonido urgente que llenó el hangar. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear mientras el intercomunicador cobraba vida. Atención a todo el personal. Código ámbar. Repito, código ámbar. Todas las tripulaciones de vuelo, presentarse en sus puestos de inmediato. En la oficina, Lluvia levantó la cabeza de golpe al oír el sonido. A través de la ventana, los mecánicos pudieron ver que su postura cambiaba por completo. Ya no era una contratista, ni siquiera una oficial normal, sino alguien que respondía a una crisis con los instintos de una piloto de combate. El coronel Ramírez recibía actualizaciones a través de su auricular. «Tenemos a los comandos acorralados en el extranjero», dijo sombríamente. «Necesitan apoyo aéreo inmediato, pero nuestro piloto principal está en tierra por problemas médicos». Lluvia dio un paso adelante.
Señor, solicito permiso para... Está oficialmente muerta, capitana, interrumpió la oficial de inteligencia. No puede volar una misión clasificada. La mandíbula de Lluvia se apretó. Esos comandos no se preocupan por mi estado oficial, señorita. Afuera, el equipo de tierra se movilizaba para un lanzamiento de emergencia, pero podían ver que la acalorada discusión continuaba en la oficina. Su misteriosa auditora, que aparentemente era piloto, claramente se estaba ofreciendo voluntaria para algo peligroso. El sargento García se volvió hacia su equipo. No sé quién es realmente, dijo en voz baja, pero estoy empezando a pensar que estamos a punto de descubrir por qué la llaman la fantasma. La emergencia estaba escalando y todos podían sentir que la ficción cuidadosamente mantenida de la identidad de Lluvia Montoro estaba a punto de desmoronarse por completo. La acalorada discusión en la oficina continuó mientras los protocolos de emergencia se activaban en toda la base. A través del cristal, los mecánicos pudieron ver que la postura de Lluvia se volvía cada vez más tensa, mientras el coronel Ramírez hablaba rápidamente por su auricular. La oficial de inteligencia seguía negando con la cabeza, claramente oponiéndose a lo que Lluvia proponía. Afuera, la situación se deterioraba rápidamente. El sargento mayor Martín estaba monitoreando las comunicaciones de radio cuando la voz desesperada del comandante de los comandos se escuchó. Cualquier estación, aquí comandos Alfa. Estamos acorralados por blindados enemigos. Múltiples bajas. Solicitamos apoyo aéreo inmediato o seremos superados en 60 minutos. La palabra heló la sangre en el hangar. 40 soldados españoles estaban atrapados y el apoyo aéreo convencional tardaría horas. Solo un bombardero de sigilo podría llegar a tiempo, pero su piloto cualificado estaba en la enfermería con un golpe de calor severo. El sargento García se acercó a la puerta de la oficina, esperando captar algo de la conversación interior. Lo que escuchó le heló la sangre. No me importa lo que digan las regulaciones. La voz de Lluvia se escuchó a través del cristal. Esos comandos van a morir si alguien no actúa. Capitana, usted no existe, respondió la oficial de inteligencia con firmeza. Si esta misión falla, si es capturada, si algo sale mal, creará un incidente internacional. Un piloto muerto volando una misión no autorizada sería completamente negable, replicó Lluvia. Sin conexión oficial con el Ministerio de Defensa, sin complicaciones políticas. Es exactamente por eso que esto funciona. La voz del coronel Ramírez era tensa. El riesgo para usted personalmente es irrelevante, señorita. Esos son soldados españoles. De repente, la puerta de la oficina se abrió y los 3 oficiales salieron. El hangar entero quedó en silencio mientras se acercaban al espíritu invisible. Lluvia se dirigió directamente al ingeniero jefe Domínguez. Jefe, ¿cuál es el estado de esta aeronave? Domínguez miró con incertidumbre al coronel Ramírez, quien asintió ligeramente. Completamente repostado y armado, señorita. Listo para despliegue inmediato. Lluvia asintió, luego se volvió para dirigirse a la tripulación reunida. Necesito que este avión esté preparado para un lanzamiento de emergencia. Configuración de misión completa. El soldado Ruiz dio un paso adelante, la confusión evidente en su rostro. Señorita, con todo respeto, usted es una contratista civil. No puede autorizar. No, interrumpió Lluvia, su voz con una nueva autoridad. No lo soy. Ella metió la mano en su kit personal
y sacó un parche algo descolorido, pero inconfundible, el emblema del Garra Invisible, otorgado solo a pilotos de las operaciones más clasificadas. Los pocos mecánicos veteranos que lo reconocieron inmediatamente se pusieron firmes. Hace 5 años, la capitana Lluvia Montoro murió durante la Operación Aurora Negra. Continuó con voz firme. Lo que quedó fue demasiado clasificado para existir oficialmente, pero hoy 40 comandos necesitan a alguien que pueda volar esta misión. La oficial de inteligencia dio un paso adelante. Esto es completamente no autorizado. Si algo sale mal, entonces será mi responsabilidad, replicó Lluvia con firmeza. Ninguna sanción oficial, ninguna orden del mando, solo una contratista civil que casualmente sabía cómo volar. El coronel Ramírez sopesó las opciones. Su carrera se habría terminado si esto salía mal, pero esos comandos estarían muertos si no se hacía nada. «Ingeniero jefe Domínguez», gritó. «¿Cuánto tiempo para preparar el lanzamiento de emergencia?» «15 minutos, señor». Ramírez asintió sombríamente. «Háganlo». El hangar estalló en actividad. Los mismos mecánicos que habían desestimado a Lluvia 2 días antes, ahora trabajaban con desesperada eficiencia para preparar el espíritu invisible para el combate. Pero la tensión era palpable. Todos entendían que estaban participando en algo que oficialmente no estaba sucediendo. Lluvia comenzó a equiparse, aceptando el equipo de vuelo de los miembros de la tripulación que ahora la miraban con una mezcla de asombro y preocupación. Ruiz se acercó tímidamente. «Señorita, le debo una disculpa. Ayer, cuando entró, pensé...» «Pensaste exactamente lo que se suponía que debías pensar», respondió Lluvia, ajustándose el casco de vuelo. Ese era el punto. «¿Pero quién es usted realmente?» Lluvia hizo una pausa en sus preparativos. Alguien que tomó decisiones que le exigieron desaparecer. Pero hoy, eso no importa. Lo que importa es llegar a esos comandos. Mientras se completaban las comprobaciones finales de los sistemas, el ingeniero jefe Domínguez apartó al coronel Ramírez. «Señor, he estado pensando en esto. Si la capitana Montoro fue oficialmente abatida hace 5 años, ¿qué ha estado haciendo desde entonces?» La expresión de Ramírez era sombría. «Según lo poco que puedo acceder, ha estado realizando auditorías de sistemas en varias instalaciones militares, siempre bajo diferentes identidades de contratista, siempre moviéndose después de unos días. Ha estado vigilando», se dio cuenta Domínguez, «asegurándose de que nuestros aviones estén listos para la misión». «Esa es mi suposición», dijo Ramírez, «y ahora sabemos por qué». La radio crepitó con otra transmisión desesperada de los comandos. «Cualquier apoyo aéreo. Aquí comandos Alfa. Blindados enemigos a la vista. Si alguien viene, los necesitamos ahora». Lluvia terminó su última verificación de equipo y se volvió para encarar a la tripulación reunida. Por un momento, la máscara cuidadosa que había usado durante 2 días había desaparecido por completo. Delante de ellos estaba una piloto de combate, marcada por lo que había sucedido durante la Aurora Negra, pero lista para arriesgarlo todo de nuevo. «Jefe Domínguez», llamó. «Estado de la aeronave, lista para la salida inmediata». La capitana Lluvia asintió. Luego sorprendió a todos al extender la mano a cada miembro de la tripulación. «Gracias, a todos ustedes». Ruiz le estrechó la mano, todavía lidiando con la transformación que había presenciado. «Capitana, ¿qué pasó hace 5 años durante la Aurora Negra?»
La expresión de Lluvia se oscureció. Salvamos a 100 rehenes, pero el costo, negó con la cabeza. Algunas misiones requieren sacrificios que no pueden ser reconocidos oficialmente. Subió la escalera a la cabina, deteniéndose en la parte superior para mirar hacia atrás a la tripulación. Si no regreso, asegúrense de que esos comandos sepan que alguien lo intentó. Regresará, gritó el sargento García. Eso es lo que hacen los fantasmas. Completan la misión y se desvanecen. Lluvia esbozó una ligera sonrisa. Veremos. La cúpula se cerró con un silbido hidráulico. Dentro de la cabina, Lluvia comenzó la secuencia de arranque, con precisión practicada. Los enormes motores se encendieron. Su profundo estruendo llenó el hangar. Torre, aquí Espíritu 7. La voz de Lluvia llegó por la radio, solicitando autorización de salida inmediata. Espíritu 7. Autorizado para el despegue. Pista 27. Vientos leves y variables. Mientras el espíritu invisible rodaba hacia la pista, el coronel Ramírez se volvió hacia su oficial de inteligencia. Esta conversación nunca sucedió. Esta misión nunca ocurrió. ¿Está claro? Sí, señor. Si esto sale mal, 40 familias no perderán a sus hijos e hijas esta noche. Eso es lo que importa. La distintiva silueta del espíritu invisible se elevó en el cielo que se oscurecía, virando bruscamente hacia su lejano objetivo. En el hangar, la tripulación permaneció en respetuoso silencio, sabiendo que acababan de presenciar algo extraordinario. Domínguez habló en voz baja al grupo. Pase lo que pase después. Recuerden esto. La capitana Lluvia Montoro murió hace 5 años. Hoy, una contratista civil tomó prestado un avión para salvar algunas vidas. Esa es la historia. Ruiz asintió lentamente, finalmente comprendiendo. Nos ha estado protegiendo todo este tiempo, ¿verdad? Moviéndose de base en base, asegurándose de que estemos listos para momentos como este. Esa es mi suposición, respondió García, el garra invisible vigilando la flota. Las comunicaciones por radio serían mínimas durante la misión, pero todos en el hangar Alfa estarían escuchando. En algún lugar sobre territorio hostil, su misteriosa auditora estaba a punto de demostrar exactamente quién era realmente. La espera comenzó. El centro de mando de la base aérea, el Halcón Dorado, se había transformado en un centro neurálgico de tensión controlada. Múltiples pantallas mostraban imágenes de satélite, datos meteorológicos y canales de comunicación, todo centrado en una misión que oficialmente no existía. El coronel Ramírez estaba detrás del oficial de comunicaciones, con la mandíbula tensa mientras monitoreaba el progreso del Espíritu 7. ¿Posición actual?, preguntó en voz baja. Espíritu 7 mantiene silencio de radio según lo planeado, señor. La última posición GPS la mostraba en curso. Altitud 10.000 metros, aproximadamente a 4 horas del objetivo. En el hangar Alfa, el equipo de tierra se había reunido alrededor de una radio, escuchando las actualizaciones esporádicas. La situación de los comandos se deterioraba rápidamente. Su última transmisión había sido particularmente desesperada. Cualquier estación, blindados enemigos se acercan a nuestra posición. Tenemos heridos que no pueden ser movidos. Si el apoyo aéreo no llega en las próximas 2 horas, estamos perdidos. El ingeniero jefe Domínguez ajustó la frecuencia de la radio
esperando captar alguna palabra de lluvia. Los pilotos del espíritu suelen mantener el silencio de radio durante la penetración, explicó a los mecánicos más jóvenes. Demasiado riesgo de detección. El soldado Ruiz, que había pasado el día lidiando con su completo error de juicio sobre lluvia, habló. Jefe, ¿qué pasó realmente durante la aurora negra? ¿Por qué fue borrado su expediente? Domínguez miró a la tripulación reunida. Luego tomó una decisión. Lo que voy a contarles se queda en este hangar. ¿Entendido? Todos asintieron. Hace 5 años, hubo una situación de rehenes en el extranjero. 100 civiles españoles estaban retenidos en un complejo al que era imposible llegar con fuerzas convencionales. La inteligencia dijo que no se podía hacer. Demasiados misiles tierra-aire, demasiado territorio hostil que cruzar. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. La capitana Montoro se ofreció voluntaria para una misión en solitario. Un espíritu invisible volando más bajo de lo que nadie creía posible, llevando municiones de precisión que nunca habían sido probadas en condiciones de combate. El sargento mayor Martín se inclinó. ¿Lo logró? Más que eso, dijo Domínguez, su voz bajando. No solo completó la misión, reivindicó lo que era posible, pero en el proceso tuvo que tomar decisiones que no estaban autorizadas. Se excedieron las reglas de enfrentamiento. Se eliminaron objetivos enemigos que no estaban en la lista aprobada. Significa que salvó a todos los rehenes, pero las consecuencias políticas habrían sido catastróficas si salía a la luz. Así que los altos mandos la hicieron desaparecer. Oficialmente abatida en acción. Honores militares completos. Registros sellados. El sargento García asintió sombríamente. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, le dieron una nueva identidad y la dejaron libre para hacer lo que mejor sabe. Mantener nuestros aviones y pilotos listos para las misiones imposibles. La radio crepitó con estática. Luego la voz de lluvia se escuchó, tranquila y profesional. Mando, aquí Espíritu 7. Inicio descenso para aproximación al objetivo. Frecuencia de los comandos. ¿Pueden confirmar su estado? La respuesta fue inmediata y tensa. Espíritu 7, aquí comandos Alfa. Tenemos tanques enemigos a menos de 1 kilómetro. Lo que sea que esté planeando, lo necesitamos ahora. Recibido. Comandos Alfa. Tengo contacto visual con su posición. Mantengan la cabeza baja. En el centro de mando, el coronel Ramírez se aferró al respaldo de una silla. Este era el momento de la verdad. O Lluvia lograba otro milagro, o los perderían a ella y a los comandos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Lluvia pilotaba el espíritu invisible a través de un estrecho valle montañoso a una altitud que se habría considerado suicida para la mayoría de los pilotos. El radar de seguimiento de terreno gritaba advertencias, pero ella confiaba más en sus instintos que en la computadora. El campo de batalla apareció delante a través de sus sistemas de visión nocturna. Pudo ver la posición de los comandos, marcada por estroboscopios infrarrojos, y la columna de blindados enemigos que se acercaba, brillando al rojo vivo contra el fondo más frío. Comandos Alfa. Tengo contacto visual con fuerzas hostiles, marcando objetivos ahora.
Los sofisticados sistemas de puntería del espíritu invisible se fijaron en cada vehículo enemigo en secuencia. Los dedos de lluvia se movieron sobre los controles de armas con precisión practicada. Comandos Alfa, armas listas, cúbranse. Recibido Espíritu 7. Todo el personal a cubierto. Lluvia completó la secuencia final de puntería. Armas fuera. Las puertas de la bodega de bombas se abrieron brevemente, liberando municiones guiadas de precisión que se dirigieron a sus objetivos. Lluvia viró inmediatamente con fuerza a la izquierda, ascendiendo rápidamente para evitar cualquier posible contraataque. Durante varios segundos no pasó nada. Luego, la noche se iluminó con múltiples explosiones mientras cada arma encontró su objetivo. La columna de blindados enemigos quedó envuelta en fuego y humo. Espíritu 7, aquí comandos Alfa. La voz por la radio era tensa de emoción. Impactos directos en todos los objetivos. Fuerzas hostiles neutralizadas. Acaba de salvar 40 vidas. Solo haciendo mi trabajo, comandos, respondió Lluvia. Buen viaje a casa. En el hangar Alfa, un aplauso se elevó entre la tripulación reunida. Ruiz se encontró sonriendo a pesar de la tensión de la situación. Pero la misión no había terminado. Lluvia todavía tenía que salir del espacio aéreo hostil sin ser detectada, y las defensas aéreas enemigas estarían ahora completamente alertadas. Mando, aquí Espíritu 7. La voz de Lluvia llegó por la radio, la tensión apareciendo por primera vez. He sido marcada por radar hostil, realizando maniobras evasivas. La celebración en el hangar murió instantáneamente. Todos sabían que ser marcado significaba que los misiles enemigos podrían estar en camino. El coronel Ramírez presionó su auricular. Espíritu 7, no tenemos recursos disponibles para ayudarla. Está sola. Entendido, mando. Pasando a silencio total. La radio enmudeció. Durante la siguiente hora, no habría forma de saber si Lluvia había escapado o había sido derribada. La espera fue agonizante. El ingeniero jefe Domínguez se volvió hacia su equipo. ¿Eso es lo que hacen los pilotos de verdad?, dijo en voz baja. Aceptan misiones imposibles y de alguna manera las hacen posibles. ¿Cree que regresará?, preguntó Ruiz. García estaba estudiando el plan de vuelo en una terminal de computadora. Si alguien puede, es ella. El Garra Invisible no obtuvo ese apodo por accidente. A medida que pasaban las horas, la tensión, tanto en el hangar como en el centro de mando, alcanzó niveles dolorosos. Los comandos habían sido evacuados con éxito, pero aún no había noticias del Espíritu 7. Luego, justo antes del amanecer, la radio cobró vida. Control del Halcón Dorado. Aquí Espíritu 7, solicitando autorización de aterrizaje. El alivio fue palpable. Lluvia lo había logrado de nuevo. Había completado una misión imposible y había regresado a casa. Espíritu 7, autorizado para aterrizaje inmediato. Pista 27. Vehículos de emergencia en espera como precaución. Negativo en vehículos de emergencia. Control. Aeronave sin daños. Aproximación de aterrizaje estándar. 20 minutos después, la distintiva silueta del espíritu invisible apareció contra el cielo antes del amanecer, posándose en la pista con la precisión característica de Lluvia. Mientras la aeronave rodaba de regreso al hangar Alfa, todo el equipo de tierra se reunió en formación, no porque se lo hubieran ordenado, sino por un respeto genuino. Cuando Lluvia salió de la cabina, parecía exhausta, pero serena. Entregó sus datos de vuelo
al ingeniero jefe Domínguez. La aeronave funcionó a la perfección, informó. Ningún problema a destacar. El coronel Ramírez se acercó con varios oficiales superiores. Excelente trabajo, capitana. Esos comandos le deben la vida. Lluvia simplemente asintió. Ellos estaban haciendo su trabajo, señor. Yo estaba haciendo el mío. Mientras el amanecer cubría por completo la base aérea, el Halcón Dorado, Lluvia recogió sus pocas pertenencias. La misión estaba completa, pero todos entendieron que su tiempo allí estaba terminando. No podía quedarse. Se harían demasiadas preguntas. Se llamaría demasiada atención a alguien que se suponía que debía ser invisible. Ruiz se acercó a ella por última vez. Capitana, ¿la volveremos a ver? Lluvia esbozó una ligera sonrisa. Nunca me verán venir, soldado. Pero cuando más me necesiten, allí estaré. Se dirigió hacia un vehículo que la esperaba. Luego se detuvo y se volvió hacia la tripulación reunida. Cuídense unos a otros y cuiden ese avión. Nunca se sabe cuándo alguien podría necesitarlo prestado. Con eso, subió al coche y se marchó, desapareciendo una vez más en el anonimato que la había protegido durante 5 años. La tripulación permaneció en respetuoso silencio, observando hasta que el vehículo desapareció de la vista. Habían presenciado algo extraordinario. El regreso de una leyenda que nunca se había ido realmente, simplemente había permanecido oculta a plena vista, lista para el momento en que lo imposible se hiciera necesario. El Garra invisible había vuelto a volar, y 40 familias españolas nunca sabrían lo cerca que habían estado de la tragedia, o quién había salvado a sus seres queridos en la oscuridad antes del amanecer. 3 semanas después de la dramática misión de Lluvia, la base aérea El Halcón Dorado había vuelto a sus operaciones rutinarias. Pero la historia de la misteriosa contratista civil había cobrado vida propia. A pesar de las órdenes de mantener el secreto, la noticia se había extendido por la comunidad de aviación militar. Pilotos y personal de tierra de otras bases llamaban con preguntas, tratando de verificar si la leyenda que habían oído era cierta. El coronel Ramírez se encontraba respondiendo a preguntas cada vez más incómodas de los funcionarios del Ministerio de Defensa, que de alguna manera se habían enterado de la misión no autorizada. En su oficina, revisó el informe post-acción cuidadosamente sanitizado por enésima vez, asegurándose de que cada detalle apoyara la ficción oficial. «Señor», su ayudante llamó a la puerta. «El general Ortega está en línea. Dice que es sobre el incidente de la auditoría de sistemas». A Ramírez se le encogió el estómago. El general Ortega era el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, no alguien que llamara por asuntos rutinarios. «Coronel Ramírez». La voz del general era cuidadosamente neutral cuando Ramírez descolgó. «Entiendo que ha tenido una visitante interesante recientemente». «Señor, no estoy seguro a qué se refiere». «Una contratista civil de sistemas que casualmente estaba cualificada para volar misiones de emergencia. Venga, coronel. Puede que sea viejo, pero no soy estúpido». Ramírez cerró los ojos. «Señor, no puedo confirmar ni negar». «Relájese, coronel». «Hizo lo correcto. Esos comandos están vivos porque tomó una decisión de mando. Pero necesitamos hablar sobre el panorama general». Mientras tanto, en el hangar Alfa, el equipo de tierra lidiaba con sus propias complicaciones. Un equipo de investigadores del Ejército del Aire había llegado esa mañana haciendo preguntas incisivas sobre la contratista que había estado presente durante la emergencia.
El ingeniero jefe Domínguez se enfrentó a la investigadora principal, la capitana Moreno, al otro lado de una pequeña mesa en la oficina del hangar. Entonces está Lluvia Montoro. Moreno consultó sus notas. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? 2 días, señorita. Auditoría de sistemas rutinaria. ¿Y durante la emergencia simplemente se fue? Domínguez mantuvo su expresión neutral. Sí, señorita. Supongo que no quiso interferir con las operaciones militares. Moreno estudió cuidadosamente el rostro de Domínguez. Eso es interesante, jefe, porque tenemos grabaciones de radio que sugieren que un contratista civil estuvo presente durante la planificación de la misión. Señorita, hubo mucha confusión durante la emergencia. La gente podría haber hablado por error. La investigadora no se lo creía, pero Domínguez había estado en el ejército el tiempo suficiente para saber cómo no revelar nada mientras técnicamente decía la verdad. En otra parte de la base, el soldado Ruiz estaba teniendo su propio encuentro con el equipo de investigación. Una oficial de inteligencia severa, la comandante Sánchez, lo había apartado para interrogarlo. Ruiz, necesitamos saber exactamente qué dijo e hizo esta contratista mientras estuvo aquí. Ruiz se removió incómodo. Señorita, ella mayormente solo observó nuestro trabajo y tomó notas, pero demostró un conocimiento inusual de los sistemas de la aeronave. Supongo que parecía saber lo que hacía. La comandante Sánchez se inclinó hacia adelante. Ruiz, esto no es un juego. Tenemos 40 comandos rescatados y un registro de vuelo del espíritu invisible desaparecido de esa noche. Alguien voló esa misión y necesitamos saber quién. Ruiz mantuvo su mirada firme. Señorita, estuve en el hangar todo el tiempo. Vi al comandante Phillips ser llevado al médico con un golpe de calor. Después de eso, me concentré en mis deberes. No vi a nadie más cualificado para volar. Era técnicamente cierto. Ruiz no había visto las cualificaciones oficiales de Lluvia, solo sus acciones. La comandante Sánchez tomó nota, claramente frustrada por las respuestas cuidadosamente evasivas que recibía. Al otro lado del país, en un pequeño apartamento de Valencia, Lluvia Montoro monitoreaba los informes de noticias sobre el exitoso rescate de los comandos. La historia oficial acreditaba el apoyo aéreo de precisión de un activo militar no revelado con el rescate de la unidad acorralada, sin mención del piloto, sin detalles sobre la aeronave utilizada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Paquete entregado con éxito. Satisfacción del cliente alta. Nuevas oportunidades disponibles. Lluvia borró el mensaje sin responder. Había estado esperando esta palabra. La misión de El Halcón Dorado había llegado a los círculos adecuados. Otras bases, otras emergencias, otras situaciones donde alguien con su combinación única de habilidades e inexistencia oficial podría ser necesaria. Pero algo se sentía diferente esta vez. Durante 5 años, se había movido de base en base, realizando auditorías reales mientras mantenía su cobertura, siempre manteniéndose por delante de cualquiera que pudiera mirar demasiado de cerca. La misión en el Halcón Dorado había sido necesaria, pero también había sido visible. Demasiado visible. Su portátil sonó con un correo electrónico cifrado. El remitente solo se identificaba como Carbonero, pero Lluvia reconoció el protocolo de comunicación segura. Se había estado preguntando cuándo llegaría este contacto. Garra. Su reciente evaluación de desempeño ha sido anotada. Se recomienda reubicación inmediata a nueva asignación. El paquete incluye transporte y documentación. Confirme recepción. Adjuntos estaban los billetes de avión a Sevilla y una nueva identificación de contratista, esta vez como Rebeca Fuentes,
especializada en sistemas de aviónica. Otra base, otra identidad, otra oportunidad para desaparecer en segundo plano hasta que fuera necesaria de nuevo. Pero mientras Lluvia empacaba sus pocas pertenencias, se encontró pensando en el equipo de El Halcón Dorado. Por primera vez en 5 años, había permitido que la gente viera quién era realmente, aunque solo fuera por un momento. El respeto en los ojos de Ruiz cuando se dio cuenta de su error. La camaradería profesional de trabajar con Domínguez y su equipo. La satisfacción de usar sus habilidades para salvar vidas en lugar de solo mantener equipos. Le había recordado lo que había perdido cuando aceptó la existencia fantasma. De vuelta en El Halcón Dorado, la investigación estaba terminando con resultados predeciblemente inconclusos. Los investigadores no habían encontrado pruebas de la participación de personal no autorizado en la misión, ni pruebas de que alguien que no fueran pilotos militares cualificados tuviera acceso al espíritu invisible, y ciertamente, ninguna indicación de que un piloto supuestamente muerto hubiera regresado al servicio activo. El coronel Ramírez fue convocado a una reunión final con el general Ortega, esta vez a través de videoconferencia segura. «Coronel, voy a hablar claro», comenzó el general. «Ambos sabemos lo que pasó en su base. También sabemos que oficialmente no pasó. La pregunta es si puede vivir con ese acuerdo». «Señor, no estoy seguro de entender. La mujer que voló esa misión ha estado operando en una zona gris durante 5 años. Técnicamente no existe. Prácticamente es uno de nuestros activos más valiosos. El Ministerio de Defensa ha estado monitoreando discretamente sus movimientos y, francamente, nos ha impresionado». Ramírez parpadeó sorprendido. «Señor, ¿está diciendo...?» «Estoy diciendo que a veces la mejor manera de proteger un activo es dejar que el mundo piense que no existe. La capitana Montoro tomó decisiones durante la Aurora Negra que salvaron vidas, pero no pudieron ser sancionadas oficialmente. En lugar de juzgar a una heroína en consejo de guerra, le dimos un tipo diferente de servicio. ¿Así que todo esto estaba autorizado?». El general Ortega sonrió sombríamente. «Coronel, si hubiera estado autorizado, habría papeleo. Si no hay papeleo, entonces oficialmente no pasó nada. Pero extraoficialmente, esos comandos están vivos porque tuvo el buen sentido de dejar que un piloto cualificado hiciera su trabajo». La verdad era más compleja de lo que nadie en el Halcón Dorado había imaginado. Lluvia no se había vuelto rebelde hace 5 años. Había sido reclutada en un programa secreto que usaba su situación única para colocarla exactamente donde más se la necesitaba. Las auditorías de sistemas eran reales, pero también eran una tapadera para una misión más profunda. Mantener la preparación para los escenarios imposibles que la planificación militar convencional no podía abordar. En Sevilla, Rebeca Fuentes, antes Lluvia Montoro, se estaba adaptando a su nueva asignación en la base aérea Las Cumbres. Los aviones de transporte C-17 presentaban desafíos diferentes a los del espíritu invisible, pero el principio era el mismo: asegurarse de que las aeronaves estuvieran listas cuando los héroes necesitaran hacer cosas heroicas. Su nuevo supervisor, el sargento mayor Vega, le informó sobre las instalaciones. «Tenemos un buen equipo aquí, señorita Fuentes. Profesional, dedicado, se toman su trabajo muy en serio». «Eso es exactamente lo que me gusta oír, sargento». Mientras recorría el gigantesco hangar lleno de aviones de transporte, Lluvia notó la misma dinámica que había visto en todas partes. Miembros de la tripulación competentes, pero que nunca habían sido puestos a prueba en circunstancias verdaderamente imposibles. Eran buenos en sus trabajos, pero no sabían lo buenos que podían ser
cuando todo estaba en juego. Su teléfono vibró con otro mensaje cifrado. Parámetros de nueva asignación. Mantener cobertura. Realizar auditorías estándar. Prepararse para posible misión de extracción en terreno montañoso. Disposición de activos crítica. Lluvia sonrió ligeramente. En algún lugar, otro grupo de soldados podría encontrarse pronto en una situación imposible, y cuando lo hicieran, no sabrían que su salvación estaba siendo preparada por una mujer que oficialmente no existía, trabajando con tripulaciones que no sabían que estaban entrenando para salvar vidas. El Garra Invisible estaba listo para volar de nuevo, cuando y donde fuera necesario. En el Halcón Dorado, la vida había vuelto a la normalidad, pero la leyenda permanecía. El personal nuevo ocasionalmente preguntaba por la misteriosa contratista que había estado allí durante el incidente, pero las respuestas siempre eran las mismas. Solo una auditoría de sistemas rutinaria, nada inusual que reportar. Pero en momentos de tranquilidad, cuando el hangar estaba vacío, excepto por la silueta masiva del espíritu invisible, los miembros veteranos de la tripulación a veces se detenían y recordaban. Habían presenciado algo extraordinario. El breve regreso de una leyenda que vivía en las sombras, protegiendo a quienes protegían a otros. Y sabían que en algún lugar ella seguía vigilando, seguía lista, asegurándose de que cuando lo imposible se hiciera necesario, alguien estaría preparado para hacer lo posible. La investigación se cerró, los archivos se sellaron y, oficialmente, nunca había pasado nada. Pero 40 comandos estaban vivos, y esa era la única verdad que realmente importaba. 6 meses después del incidente en el Halcón Dorado, la red de sombra dentro de la cual operaba Lluvia se enfrentaba a su propia crisis. En una sala de conferencias segura, 3 niveles bajo el Ministerio de Defensa, el general Ortega se sentaba frente a la subdirectora del CNI, Sara Molina, revisando un preocupante informe de inteligencia. Nuestro activo, Garra Invisible, ha sido comprometido, dijo Molina, deslizando una carpeta clasificada sobre la mesa. Los servicios de inteligencia extranjeros están empezando a atar cabos. Ortega abrió el archivo, revelando fotos de vigilancia de Lluvia en varias instalaciones militares durante los últimos 5 años. Las imágenes eran granuladas, tomadas desde largas distancias, pero mostraban claramente a la misma persona en bases donde posteriormente se habían llevado a cabo misiones imposibles. ¿Qué tan grave es?, preguntó Ortega. Lo suficientemente grave. Todavía no la han identificado, pero saben que alguien se está moviendo a través de nuestro sistema. Alguien con capacidades que oficialmente no existen. Mientras tanto, en la base aérea Las Cumbres, Lluvia realizaba lo que parecía ser una inspección rutinaria de los sistemas de carga de un C-17. Pero el sargento mayor Vega había notado algo preocupante en su contratista. No paraba de mirar su teléfono, y su habitual actitud concentrada parecía tensa. ¿Todo bien, señorita Fuentes?, preguntó Vega durante un descanso. Todo perfectamente, sargento. ¿Cómo se mantiene la presión hidráulica en la puerta de carga A? Fue una distracción, y Vega lo sabía. A lo largo de 6 meses de trabajar juntos, había llegado a respetar la experiencia de Rebeca Fuentes, pero también había notado que a veces parecía saber cosas que no estaban en ningún manual. Hoy se sentía diferente, como si esperara malas noticias. El teléfono encriptado de Lluvia vibró con un mensaje prioritario. Carbonero a Garra Invisible. Se recomienda extracción inmediata. Su patrón ha sido identificado por inteligencia hostil. Equipo de extracción en camino a su ubicación. Lluvia cerró los ojos brevemente. Después de 5 años de movimientos cuidadosos,
Alguien finalmente había reunido suficientes piezas para ver el panorama general. La pregunta era si sabían quién era realmente o simplemente que existía. Ella respondió: Patrón confirmado. Solicito 24 horas de retraso para evaluación de misión crítica. La respuesta fue inmediata. Negativo. Extracción no negociable. Reporte a las coordenadas designadas en 2 horas. Pero Lluvia había notado algo durante su inspección esa mañana. Signos de que las cumbres estaba a punto de volverse mucho más importante de lo que nadie se daba cuenta. Equipamiento en preparación, planificación de vuelo inusual, asignaciones de personal que sugerían que se estaba preparando una operación importante. Si desaparecía ahora, podría no haber nadie cualificado para manejar la crisis que se estaba desarrollando. En El Halcón Dorado, el soldado Ruiz, ahora ascendido a sargento, monitoreaba las comunicaciones cuando llegó un mensaje cifrado prioritario. El contenido lo hizo sentarse derecho. La inteligencia indicaba que agentes extranjeros estaban buscando activamente a un piloto fantasma que había estado involucrado en varias misiones clasificadas. Ruiz contactó de inmediato al coronel Ramírez. Señor, necesita ver este informe de inteligencia. Es sobre nuestra contratista del año pasado. Ramírez leyó el mensaje con creciente preocupación. ¿La están buscando? Señor, ¿deberíamos advertirla de alguna manera? Ramírez se quedó en silencio por un momento. Ruiz, oficialmente, no sabemos quién es ella. Tuvimos una contratista de sistemas llamada Lluvia Montoro que hizo un trabajo rutinario y se fue. Eso es todo lo que sabemos. Pero, señor, pero extraoficialmente, continuó Ramírez, espero que quien quiera que esté cuidando a los pilotos fantasmas los mantenga a salvo. De vuelta en las cumbres, Lluvia se enfrentaba a una elección imposible. Su equipo de extracción llegaría en 90 minutos, pero abandonar su puesto ahora se sentía como traicionar los principios que la habían impulsado durante 5 años. Había aceptado la existencia fantasma para servir a un propósito: proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. El sargento mayor Vega se acercó a su estación de trabajo. Señorita Fuentes, acabamos de recibir órdenes de preparar 3 C-17 para un despliegue inmediato en el extranjero. Apoyo a operaciones especiales. A Lluvia se le heló la sangre. Operaciones especiales significaban misiones de alto riesgo y baja visibilidad. Exactamente el tipo de situación donde tener a alguien con su experiencia incrustado en la estructura de apoyo podría significar la diferencia entre el éxito y el desastre. ¿Plazo?, preguntó. Despegue en 6 horas. Carga de combate completa. Destino clasificado. Lluvia tomó su decisión. Escribió un mensaje cifrado. Garra invisible a Carbonero. No puedo extraer en este momento. Despliegue de operaciones especiales inminente. Mis habilidades son necesarias aquí. La respuesta fue inmediata y airada. La extracción no es opcional. Su cobertura ha sido descubierta. Reporte al punto de extracción inmediatamente. Negativo, respondió Lluvia. La misión tiene prioridad. Por primera vez en 5 años, Lluvia Montoro estaba desobedeciendo oficialmente órdenes. Pero había aprendido algo importante durante su tiempo en las sombras. A veces, el mayor servicio requería el mayor sacrificio. Apagó su teléfono encriptado y se concentró en los C-17 que se estaban preparando a su alrededor. 3 aviones, equipos de élite de operaciones especiales. Destino desconocido, pero ciertamente peligroso. Si algo salía mal, si los parámetros de la misión cambiaban, si lo imposible se hacía necesario,
Ella estaría allí. Vega notó su repentina concentración. ¿Algo va mal, señorita Fuentes? Solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto, sargento. Estas tripulaciones van a un lugar peligroso. 20 minutos después, el equipo de extracción de lluvia llegó a las cumbres, haciéndose pasar por auditores del Ministerio de Defensa que realizaban una inspección sorpresa. Su líder, un hombre de ojos fríos con traje civil, se acercó a Vega. Estamos buscando a su contratista de sistemas, Rebeca Fuentes. Necesitamos hablar con ella de inmediato. Los instintos de Vega se activaron. Estos hombres no se sentían bien, demasiado tensos, demasiado concentrados, demasiado parecidos a cazadores que habían encontrado a su presa. Lo siento, pero la señorita Fuentes está realizando un trabajo crítico de preparación de misión. No se la puede interrumpir. Esto no es una solicitud, sargento. Y esta es una instalación militar preparándose para operaciones de combate, replicó Vega con firmeza. Nadie interrumpe el trabajo crítico de misión sin la autorización adecuada. El hombre del traje sacó credenciales que parecían oficiales, pero se sentían falsas. Estas son las autorizaciones adecuadas. Vega fingió estudiar las credenciales mientras activaba sutilmente una alarma silenciosa que alertaría a la seguridad de la base. Algo andaba muy mal aquí. Mientras tanto, Lluvia había notado la conmoción cerca de la entrada del hangar y reconoció los signos de un equipo de extracción que había pasado al modo de caza. Ya no estaban allí para protegerla. Estaban allí para eliminar una vulnerabilidad de seguridad. Se movió más profundamente en el hangar, usando los enormes aviones como cobertura mientras evaluaba sus opciones. Los C-17 estaban casi listos para la partida, pero los equipos de operaciones especiales aún no habían llegado. Si pudiera mantener su cobertura solo unas horas más. Sonó su teléfono comercial, el que no se suponía que existiera en la identidad de Rebeca Fuentes. Solo una persona tenía ese número. Ruiz, respondió en voz baja. Capitana, donde sea que esté, necesita saber que hay agentes de inteligencia extranjeros buscándola activamente. Pero también hay algo más. Estamos monitoreando rumores sobre un ataque planeado contra fuerzas de operaciones especiales esta noche, donde sea que se estén desplegando. Lluvia cerró los ojos. La misión que estaba apoyando no solo era peligrosa, sino que estaba comprometida. Y ella era la única persona en posición de hacer algo al respecto. Ruiz, necesito que contacte al coronel Ramírez de inmediato. Dígale que la piloto fantasma dice: verifique el manifiesto del despliegue especial de esta noche. Alguien desde dentro está alimentando información al enemigo. Capitana, ¿está a salvo? Lluvia miró al otro lado del hangar al equipo de extracción que ahora la buscaba sistemáticamente. Defina salvo, Ruiz. Terminó la llamada y tomó otra decisión imposible. El equipo de extracción pensó que estaban cazando un activo de inteligencia deshonesto. Los agentes extranjeros buscaban a una piloto fantasma. Pero lo que todos estaban a punto de descubrir era algo mucho más peligroso. Una mujer que había pasado 5 años preparándose para exactamente este tipo de traición. Lluvia Montoro había aceptado la muerte una vez para servir a su país. Esta noche podría tener que aceptarla de nuevo. Pero primero, tenía equipos de operaciones especiales que proteger y una traición que exponer. El Garra Invisible estaba a punto de hacerse visible una última vez.
El hangar de la base aérea, Las Cumbres, se había convertido en un campo de batalla de voluntades e identidades ocultas. Lluvia se movía entre los enormes C-17, manteniéndose por delante del equipo de extracción que la buscaba sistemáticamente. Había deshabilitado las comunicaciones externas de la instalación para evitar que pidieran refuerzos, pero eso también significaba que ella estaba aislada de cualquier apoyo. El sargento mayor Vega sospechaba cada vez más de los supuestos auditores del Ministerio de Defensa. Su comportamiento, sus preguntas, su obvia familiaridad con las tácticas de combate, en lugar de los procedimientos burocráticos. Todo apuntaba a que eran algo más de lo que decían ser. «Señor», le dijo al líder del equipo, «necesitaré que espere en el área de visitantes mientras contacto a mi oficial al mando». «Eso no será necesario, sargento», respondió el hombre, su mano moviéndose sutilmente hacia su arma oculta. «Solo necesitamos localizar a la señorita Fuentes para una sesión informativa de seguridad rutinaria». Los instintos militares de Vega se activaron por completo. Estos no eran auditores, eran operativos y estaban cazando a alguien en su base. «Señor, voy a tener que insistir». La conversación fue interrumpida por la llegada de los equipos de operaciones especiales que se desplegarían en los C-17. 20 soldados de élite, con equipo de combate completo, entraron en el hangar, cambiando de inmediato la dinámica de la situación. El líder del equipo, el capitán Valero, se acercó a Vega. «Sargento, estamos aquí para el despliegue de la 03 Jäger. ¿Están listas las aeronaves?» «Sí, señor, pero tenemos una situación en desarrollo». «¿Qué tipo de situación?» Antes de que Vega pudiera responder, Lluvia emergió de detrás de uno de los aviones. Había tomado una decisión. La única forma de proteger la misión de operaciones especiales era exponerse por completo. «Capitán Valero», llamó, su voz llevando la autoridad que había estado oculta bajo la fachada de contratista civil de Rebeca Fuentes. «Su misión ha sido comprometida. Hay una fuga en su cadena de inteligencia». Valero se giró, estudiando cuidadosamente a Lluvia. «¿Y ustedes? ¿Quién?» El líder del equipo de extracción dio un paso adelante agresivamente. «Capitán, esa mujer es un riesgo para la seguridad. Necesitamos detenerla de inmediato». Valero miró entre Lluvia y los supuestos auditores, su mente táctica procesando la información contradictoria. Algo no cuadraba. Lluvia decidió confiar en él. «Capitán, verifique los parámetros de su misión con lo que sucedió en la Operación Agua Clara hace 6 meses. Misma fuente de inteligencia, misma seguridad operativa, el mismo tipo de contacto enemigo aleatorio que no debería haber sido posible». La expresión de Valero se agudizó. La Operación Agua Clara había sido un desastre, una misión de operaciones especiales supuestamente segura, que había caído en una emboscada perfectamente preparada. Solo la rapidez de pensamiento y el entrenamiento superior habían evitado que se convirtiera en una masacre. «¿Cómo sabe lo de Agua Clara?», exigió Valero. «Porque he estado rastreando el patrón durante 2 años. Alguien en su cadena de inteligencia ha estado alimentando información a las fuerzas enemigas. La misión de esta noche sigue el mismo perfil». El líder del equipo de extracción estaba a punto de sacar su arma cuando el sargento mayor Vega se interpuso entre él y Lluvia. «Señor, voy a necesitar ver credenciales reales, de las que se puedan verificar a través de los canales oficiales». Fue el momento en que todo cambió. El líder del equipo de extracción, dándose cuenta de que su cobertura había sido descubierta y su misión estaba fallando, tomó una decisión fatal. Sacó su arma, apuntando a Vega.
Apártese, sargento. Ahora. El hangar estalló en un caos controlado. El equipo de operaciones especiales inmediatamente tomó posiciones defensivas, con sus propias armas desenfundadas. Lluvia se zambulló detrás del tren de aterrizaje del C-17 más cercano, su mente acelerando a través de las opciones tácticas. La voz del capitán Valero cortó la tensión. Bajen las armas de inmediato. Identifíquense. Somos seguridad del Ministerio de Defensa, realizando una operación clasificada, dijo el líder del equipo, pero su autoridad se evaporaba rápidamente. Si son seguridad del Ministerio de Defensa, replicó Valero con frialdad, entonces saben que amenazar a personal militar durante preparativos de combate activos es traición. Lluvia se dio cuenta de que este era su momento. Salió de la cobertura, con las manos visibles pero listas. Capitán Valero, mi nombre es Lluvia Montoro, expiloto del Espíritu Invisible, oficialmente fallecida, actualmente operando bajo asignación clasificada. Estos hombres no son seguridad del Ministerio de Defensa. Están aquí para eliminar a un testigo de 5 años de operaciones no autorizadas. Valero estudió su rostro. Luego habló por su radio. Seguridad de la base al hangar 5, prioridad 1. Tenemos un equipo hostil en el lugar. El líder del equipo de extracción cometió su último error. Dirigió su arma hacia Lluvia. Y esa fue toda la provocación que los soldados de operaciones especiales necesitaron. En segundos, la amenaza fue neutralizada con la eficiencia precisa que los hacía de élite. Mientras la seguridad de la base aseguraba la escena, Lluvia se acercó al capitán Valero. Capitán, necesita cancelar la misión de esta noche. El paquete de inteligencia está comprometido. ¿Basado en qué evidencia? Lluvia le entregó su teléfono encriptado mostrando los registros de comunicación que había estado monitoreando. Las mismas huellas dactilares digitales que precedieron a Agua Clara, Operación Tormenta de Arena y otras 3 misiones comprometidas. Alguien con acceso de alto nivel ha estado vendiendo a su gente. Valero estudió los datos, su expresión cada vez más sombría. Esta inteligencia provino de el coronel Marcos Blanco, División de Inteligencia del Ministerio de Defensa. Terminó Lluvia. Ha estado suministrando detalles operativos a compradores extranjeros durante al menos 2 años. El peso de la revelación se posó sobre el grupo. Blanco había sido responsable de docenas de misiones de operaciones especiales, cualquiera de las cuales podría haber sido comprometida. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Valero. Lluvia miró alrededor del hangar a los rostros que la observaban. El sargento mayor Vega, que la había protegido a pesar de no saber quién era realmente. Los soldados de operaciones especiales que se habían arriesgado para defender a extraños. La tripulación de apoyo que acababa de presenciar cómo su mundo cuidadosamente ordenado se ponía patas arriba. Porque hace 5 años tomé la decisión de desaparecer en lugar de dejar que la conveniencia política anulara lo que era correcto. Esta noche estoy tomando la decisión de reaparecer por la misma razón. El capitán Valero tomó una decisión de mando. Sargento Vega, necesito comunicaciones seguras con operaciones del Ministerio de Defensa. Prioridad Alfa. Estamos cancelando la misión de esta noche e iniciando una investigación de contrainteligencia. A medida que la crisis inmediata se manejaba, Lluvia se encontró en la posición inusual de ser oficialmente visible de nuevo. La existencia fantasma había terminado. Demasiada gente lo sabía. Demasiado había sido expuesto.
El coronel Ramírez llegó a Las Cumbres en 6 horas, habiendo volado directamente desde el Halcón Dorado, cuando recibió noticias del incidente. Capitana Montoro, dijo cuando finalmente hablaron en privado. Es hora de salir de las sombras. Lluvia asintió lentamente. ¿Y el programa? ¿Las operaciones secretas? Siempre habrá necesidad de personas que puedan hacer lo imposible, pero quizás es hora de hacerlo oficialmente de nuevo. ¿Y las consecuencias? Aurora negra. Las acciones no autorizadas. Ramírez sonrió. Capitana, acaba de evitar una masacre y expuso a un traidor. Creo que el Ministerio de Defensa está preparado para olvidar oficialmente la historia antigua a cambio del heroísmo actual. Mientras el amanecer cubría la base aérea, Las Cumbres, Lluvia Montoro se puso el uniforme completo por primera vez en 5 años. El parche del Garra Invisible estaba de nuevo en su manga, pero esta vez estaba acompañado por insignias de rango oficiales y una nueva asignación: apoyo a la aviación de operaciones especiales, con el mandato de prevenir exactamente el tipo de compromisos de inteligencia que había estado rastreando. El sargento mayor Vega se acercó mientras ella se preparaba para irse. «Capitana, ¿la volveremos a ver?» Lluvia sonrió. «Sargento, esta vez cuando aparezca, sabrá exactamente quién soy». La misión de operaciones especiales se reprogramó con inteligencia limpia. Marcos Blanco fue arrestado por traición y 40 soldados que habrían caído en una emboscada regresaron a casa sanos y salvos. Pero más importante aún, Lluvia Montoro ya no era un fantasma. Estaba de vuelta donde pertenecía, sirviendo oficialmente, protegiendo a quienes protegían a otros y demostrando que a veces los mayores héroes son los que eligen desaparecer para que otros puedan brillar. La piloto fantasma finalmente había regresado a casa. Un año después, el hangar Alfa en la base aérea El Halcón Dorado estaba lleno de actividad mientras dignatarios, personal militar y representantes de los medios se reunían para una ceremonia sin precedentes. El evento había sido clasificado hasta la mañana en que ocurrió, pero ahora, la historia del Garra Invisible finalmente se estaba contando oficialmente. El sargento Ruiz, ahora el mecánico senior de turno, supervisó los preparativos finales con tranquilo orgullo. El bombardero Espíritu Invisible brillaba bajo las luces del hangar, su superficie meticulosamente mantenida por una tripulación que nunca había olvidado la noche en que su misteriosa contratista había salvado 40 vidas. El coronel Ramírez estaba en el podio revisando sus comentarios por última vez. Después de un año de audiencias clasificadas, reuniones con el Congreso y revisiones del Ministerio de Defensa, se había tomado la decisión de revelar la verdad sobre el programa de operaciones en la sombra y sobre la piloto que lo había hecho funcionar. ¿Nervioso, señor?, preguntó Ruiz al acercarse. Ramírez sonrió. Un poco. No todos los días se resucita oficialmente a alguien de entre los muertos. En la parte trasera del hangar, el sargento mayor Vega de Las Cumbres había llegado con varios miembros de su equipo. Habían solicitado permiso para asistir, habiéndose convertido en parte de la historia ellos mismos. ¿Cree que realmente aparecerá?, preguntó Vega al ingeniero jefe Domínguez. Debería estar aquí, respondió Domínguez con confianza. El Garra Invisible nunca ha faltado a una misión. Como si sus palabras la hubieran invocado, una figura familiar apareció en la puerta del hangar. Pero esta vez, Lluvia Montoro no llevaba un mono de vuelo sin marcas ni credenciales de contratista civil.
Entró vestida con el uniforme de gala completo de una comandante del Ejército del Aire, con barras de cintas que contaban una historia de servicio excepcional y un nuevo juego de alas que reflejaban su regreso oficial al servicio activo. La multitud reunida guardó silencio mientras ella se dirigía hacia la parte delantera del hangar. Para muchos del personal más joven presente, esta era su primera visión del legendario piloto del que habían oído susurrar en salas de descanso y talleres de mantenimiento de todo el Ejército del Aire. El general Ortega, que había volado personalmente para la ceremonia, dio un paso adelante para saludarla. «Comandante Montoro», dijo formalmente, luego sonrió. «Es bueno tenerla de vuelta oficialmente». «Gracias, señor. Es bueno estar de vuelta». El coronel Ramírez abrió la ceremonia. Damas y caballeros, hoy honramos no solo a un piloto excepcional, sino a un modelo de lo que significa servir con honor, incluso cuando ese servicio no puede ser reconocido. Hizo una pausa, mirando directamente a Lluvia. Hace 5 años, la capitana Lluvia Montoro fue oficialmente abatida en acción durante una misión clasificada. Hoy, estamos aquí para corregir el registro y para reconocer no solo su supervivencia, sino su servicio continuo a esta nación de maneras que pocos podrían imaginar y menos aún podrían lograr. Se leyó la citación formal, detallando los logros oficiales de Lluvia, su excepcional desempeño durante la Aurora Negra, sus exitosas operaciones encubiertas, manteniendo la preparación de las aeronaves en múltiples instalaciones, su prevención de la traición en las cumbres y su papel fundamental en la exposición de la fuga de inteligencia que había costado vidas españolas. Pero para Lluvia, el momento más significativo llegó cuando el coronel Ramírez llamó al frente al equipo de tierra del hangar Alfa. «Comandante Montoro», dijo, «estos hombres trabajaron a su lado cuando usted era oficialmente solo una contratista. Han solicitado el honor de entregarle algo». El ingeniero jefe Domínguez dio un paso adelante, llevando una bandera cuidadosamente doblada. No cualquier bandera, sino la que había ondeado sobre el hangar Alfa la noche de la misión de rescate de los comandos. «Señorita», dijo Domínguez formalmente, «de parte de todos los que hemos tenido el honor de servir con el Garra Invisible». Mientras Lluvia aceptaba la bandera, Ruiz habló desde la tripulación reunida. «Señorita, solo queremos que sepa que nunca dudamos de que usted era exactamente quien tenía que ser, cuando tenía que serlo». La emoción en el hangar era palpable. Esto no era solo una ceremonia militar, era una reunión familiar. El general Ortega tomó el podio para las palabras finales. La comandante Montoro asumirá el mando de la recién formada División de Preparación de la Aviación de Operaciones Especiales. Su misión será asegurar que cuando nuestra gente se encuentre con lo imposible, alguien esté preparado para hacerlo posible. Después de la ceremonia formal, Lluvia se encontró rodeada de personas que la felicitaban y colegas, pero notó a alguien de pie en silencio junto al espíritu invisible. Un joven soldado que no reconoció. Se acercó a él. «Soldado Matthews», leyó en su placa de identificación. «Sí, señorita. Solo quería darle las gracias. Mi hermano fue uno de los comandos que salvó esa noche. Se casa el mes que viene y sus hijos crecerán con su padre, gracias a lo que usted hizo». Lluvia sintió el peso de todo lo que había llevado a este momento. Las decisiones, los sacrificios, los años de servicio invisible. «Tu hermano se salvó a sí mismo, soldado. Yo solo proporcioné el transporte». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Lluvia se acercó al espíritu invisible,
pasando la mano por su familiar superficie. Ruiz se unió a ella. ¿Extraño estar de vuelta oficialmente?, preguntó. En algunos aspectos, sí, respondió Lluvia. Pero ¿sabes qué? La misión no ha cambiado. Cuiden el avión. Cuídense unos a otros. Y estén listos cuando lo imposible se haga necesario. Y ahora Lluvia sonrió, mirando alrededor del hangar a los rostros de personas que se habían convertido en algo más que colegas. Se habían convertido en la prueba de que el servicio y el sacrificio eran reconocidos, incluso cuando no podían serlo. Ahora puedo hacerlo todo oficialmente, con respaldo, con apoyo y con los mejores equipos de tierra del Ejército del Aire. El sargento mayor Vega se acercó con una tablet. Señorita, su primera asignación acaba de llegar. Hay una situación en desarrollo en el extranjero que podría requerir a alguien con sus habilidades particulares. Lluvia miró los parámetros de la misión, luego a la tripulación reunida que la apoyaría. Durante 5 años había trabajado sola, invisible y oficialmente inexistente. Ahora tenía algo que casi había olvidado: un equipo. Bueno, entonces, dijo, su voz con la tranquila confianza que la había convertido en una leyenda. Manos a la obra. Mientras las luces del hangar se atenuaban y la multitud se marchaba, el espíritu invisible estaba listo una vez más. Pero esta vez, cuando lo imposible se hiciera necesario, el Garra invisible no tendría que volar solo. Lluvia Montoro estaba oficialmente de vuelta y los cielos nunca volverían a ser los mismos. La historia que había comenzado con risas y desprecio había terminado con reconocimiento y respeto. A veces, los héroes se esconden a plena vista, esperando el momento en que el mundo más los necesita. Y a veces, si tenemos mucha suerte, somos testigos del momento en que vuelven a la luz. El Garra invisible finalmente había regresado a casa para quedarse. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.